primera mitad de Sobre la Tierra. Ya estamos en el estudio mateando con Daniela Becherán, docente de Cultivos Industriales de la FAUBA, y nos vino a contar sobre el cultivo de soja y cómo sus variedades se desarrollan según la fecha de siembra. Gracias, Daniela, por estar en el programa en Sobre la Tierra. Quería preguntarte cómo andabas, pero te voy a preguntar también directamente si nos podés hablar, si nos podés hacer la introducción, nos podés contar acerca de la soja y la importancia que tiene. Hola, buenas noches, chicos. Gracias por la invitación. Bueno, la soja es un cultivo muy importante hoy en la Argentina porque no solo que es uno de los cultivos, es un cultivo oleaginoso que tiene una buena participación de lo que son los sistemas agrícolas en la Argentina, sino que también por el nivel de producción que tiene la soja hoy en Argentina. Dentro de lo que es producción, Argentina dentro de un ranking de producción, es el tercer productor mundial, seguido de Brasil y de Estados Unidos. Es el primer exportador, primero o segundo exportador, depende del año y la campaña, de aceite y de soja. Entonces, en lo que es producción, si le queremos poner números, es en promedio 50 millones de toneladas se producen de soja. Y si lo miramos en un aspecto económico, eso contribuye muchísimo en lo que tiene que ver con la generación de divisas en el país. También somos tercer exportador también, ¿no es cierto? Y la harina también es importante, ¿no? Claro, somos primero o segundo exportador, eso depende de las estadísticas, ¿no? Sí, claro. Siempre quedamos en primero o segundo, pero de lo que es subproductos de soja, claro, como harina y aceite. Sí, sí. Como grano se exporta muy poquito. Se exporta de lo que es la producción que les mencioné entre un 10, un 15%, pero después se exporta el 70, 75% es en aceite y harina, como subproductos. Y después también, si uno lo mira como cultivo en lo que es sistemas agrícolas, también es importante porque abarca gran parte de latitudes dentro de la Argentina. Hay un montón de zonas en Argentina que se produce soja. Hay como una parte más importante, un área que es en la parte de la región pampeana donde más se produce, que eso es norte, centro, oeste de Buenos Aires. Tenemos Córdoba, sur de Santa Fe, que abarca lo que es la zona núcleo de la producción de soja. Y después hay lo que es la frontera agrícola de la soja, se expande a distintas latitudes, ¿no? Desde Salta, Chaco, Tucumán, Entre Ríos, todas esas son también zonas donde se produce el cultivo de soja. Está buenísimo que lo aclares porque nosotros hablamos de soja, hablamos de la región pampeana y no hablamos de otras zonas donde se producen habitualmente. Claro, en la zona núclea que yo les mencioné, el 3/4 de la producción se hace ahí, de esas 50 millones de toneladas que se producen 3/4 se producen ahí en la zona núclea, digamos. Y después en el resto de la Argentina. Y cuando hablamos de producción, también ese nivel de producción está explicado también por la superficie en la que se produce soja, que es alrededor de 16, 17 millones de hectáreas que se produce soja. Así que imagínense si no es importante el cultivo de soja en la Argentina, ¿no? Bien, clarísimo. Y por otro lado, también, como hablamos en la introducción, muchas veces hablamos de soja, pero no hablamos de las variedades, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bien, vieron que yo les conté de que la soja, todas estas zonas en las que se produce, que abarca un rango importante de latitudes, y eso hay que ajustarlo con las variedades. Y las variedades se agrupan con grupos de madurez, que le llaman, seguramente han escuchado grupos de madurez, que eso es lo que es una manera de clasificar a las variedades de soja. Y esa forma de clasificarlo es a través de sus respuestas al fotoperíodo, ¿no? Los grupos de madurez son distintos grupos de madurez. Si nos ponemos estrictamente, son 13 grupos de madurez que va de 0, doble 0, triple 0 hasta el 10. Pero en Argentina los grupos que se producen es del grupo 2 al grupo 8. Entonces, de esos grupos están ordenados, si se quiere, por la duración de la fase, del largo del ciclo, por la sensibilidad fotoperiódica que tiene cada uno y por el fotoperiodo umbral, ¿sí? Entonces, los grupos de madurez que son más cortos, los números más bajos,
tienen una duración mínima de la fase, son los ciclos más cortitos, tienen fotoperiodos umbrales mayores y tienen menor sensibilidad al fotoperiodo. Claro. ¿Sí? Espero que el que no está muy en tema me esté entendiendo. Pero el fotoperiodo, cuando hablamos de fotoperiodo, son las horas de luz que está sensando la planta, ¿no? O sea, en el verano el fotoperiodo es más largo, en el invierno el fotoperiodo es más corto. Y eso la soja lo está sensando. Entonces, los grupos de madurez se ordenan en función de esa sensibilidad. ¿Qué tan sensibles son a ese fotoperiodo? Si yo voy por la ruta y veo un campo de soja a mi costado, estoy, no sé, acá en región pampeana, o estoy en Jujuy y veo soja también al lado de la ruta. ¿Me puedo dar cuenta si son diferentes variedades o eso no se nota a simple vista? A simple vista no lo vas a notar, pero si vos vas todos los días a ver ese cultivo, sí te vas a dar cuenta, porque ese ciclo va a ser más corto o va a ser más largo. O sea, desde que lo sembraste a lo que lo cosechaste, va a haber esas variedades un poco más cortas, una más larga, ¿no? Entonces, cuando hablaba de las latitudes y todo ese rango amplio que tenemos, va de la mano de los grupos de madurez, ¿no? En las zonas más hacia el norte, o sea, la estación de crecimiento, la soja es muy sensible. Voy a agregar esto para poder entender un poco los grupos de madurez. La soja es muy sensible a las heladas, ¿no? Entonces, tenemos que sembrarla en los periodos libres de heladas. Entonces, más al norte, el periodo libre de helada es mucho más amplio que si nos vamos hacia el sur, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, en Salta un periodo libre de helada de 300 días y si nos vamos más al sur, a Balcarce, tenemos un rango de un periodo libre de helada de 190 días, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos con los grupos de madurez es agarrar, como son diferentes ciclos, los grupos de madurez más largos los vamos a estar ubicando más al norte porque tenemos una estación de crecimiento más larga. Los ciclos más largos los podemos ubicar en esa zona. Claro. Entonces, cuando bajamos más hacia el sur, esa estación de crecimiento es más corta, entonces tenemos que estar eligiendo los grupos de madurez un poco más cortos. Ahora, ahí uno puede estar jugando con los grupos de madurez si abarca toda la estación de crecimiento o parte de la estación de crecimiento. El productor tiene que elegir el grupo de madurez en función de su sistema de rotación y cuánto tiene de esa estación de crecimiento. Lo ideal es aprovecharla lo mejor posible y tratar de ubicar el periodo crítico. O sea, el periodo crítico es la parte reproductiva. En lo que es la escala de Ferikámines siempre tratamos de ubicar el R4, R6, cuando empieza el llenado de los granos, ubicarlos en la mejor oferta ambiental. Y cuando hablo de mejor oferta ambiental es la radiación, o sea, la máxima radiación, mejores temperaturas, no temperaturas muy extremas. Entonces, ahí jugás con los grupos de madurez, tratar de ubicar ese grupo de madurez en la mejor oferta ambiental. Perfecto. Perdona que te interrumpa. Acá nos diste un pantallazo espectacular de la soja y viniste a contar acerca de un trabajo, ¿no es cierto? Exacto. ¿Nos querés contar qué estudiaron? Dentro de los grupos de madurez, y ahí voy a lo que estamos haciendo, dentro del grupo de madurez hay variedades, que ustedes me preguntaron cuáles variedades podemos hacer. Dentro del grupo de madurez puede haber muchas variedades. Entonces, nosotros lo que hicimos en la facultad es explorar varias fechas de siembra, desde octubre hasta febrero, y dentro de todo ese rango de fechas de siembra lo que hicimos es agarrar muchas variedades que abarquen todos los grupos de madurez. Grupos de madurez 2 al 8. Uh-huh. Y dentro de esos grupos de madurez meter varias variedades también. Uh-huh. O sea, 4 o 5 variedades del grupo 4, del grupo 5 y así. Y llegamos a 40 variedades abarcando todas esos grupos de madurez en las distintas fechas. Uh-huh. Y lo que vemos es que en fechas de siembras muy tempranas, si ponemos un grupo corto que tiene un ciclo más cortito, no aprovecha la estación completo, la estación de crecimiento. Claro. Entonces vemos que ahí estamos perdiendo rendimiento porque el grupo de madurez era muy bajo, el periodo crítico no quedó en la mejor oferta ambiental, con la mayor radiación y temperaturas medias no extremas. Entonces ahí perdemos rendimiento. Y a medida que vamos avanzando vemos que en esos grupos cortos se va acercando la fecha de siembra óptima, ahí el rendimiento se incrementa y cuando seguimos atrasando la fecha de siembra, el rendimiento se cae, ¿no? Tenemos pérdidas de rendimiento. Y esas pérdidas de rendimiento
las hemos medido y hay pérdidas de rendimiento que pueden ir desde 10, 20 o 30 kilos de granos por día que vamos perdiendo. Y esa pérdida de rendimiento varía en función de los grupos de madurez, los grupos de madurez y las variedades dentro del grupo de madurez. No sé si me explico. Sí, sí, hay variedades que son un poco más estables a esos cambios en fecha de siembra y otras variedades que son del mismo ciclo, del mismo grupo de madurez, que penalizan demasiado el rendimiento. Entonces, no solo es el grupo de madurez, sino que también tiene que ver las variedades dentro del grupo de madurez. Bien. Y entonces, si entendí bien, lo que hicieron fueron agarrar todos los grupos de madurez, las variedades, y los sembraron en distintas fechas de siembra. Exacto. Para ver cómo respondían, ¿no es cierto? Sí, y eso es lo que vimos, que, por ejemplo, en las fechas más tempranas es lo ideal, en octubre arrancar con esas fechas de siembra. Esto es en Buenos Aires, ¿no? Porque después si uno se mueve más al norte o más al sur, como les decía, va variando. Pero nosotros lo que vimos acá en esta latitud es que en fechas tempranas los grupos de madurez más cortos rinden menos que los grupos de madurez más largos, ¿sí? Y ahí vemos como una escalera en fechas bien tempranas. Los grupos de madurez 2 son los que menos rinden y los grupos de 8 son los que más rinden. Pero a medida que vamos atrasando la fecha de siembra, vas viendo cómo los grupos de madurez del 4, del 5 van manteniendo más estable el rendimiento dentro de la media general, digamos, de todos esos rendimientos. Y dentro del grupo de madurez, esos grupos 4 o 5 varían también bastante. Sí. Y después cuando vamos atrasando, todo como que va convergiendo y todos van como perdiendo rendimiento. Siempre cuando atrasamos la fecha, lo vemos, el pérdida de rendimiento lo vemos en todos. Pero los grupos 4, 5, para esta zona son los más estables, digamos. Los que no pierden tanto el rendimiento. Claro. Y eso se explica por el periodo crítico, donde uno está, por el largo del ciclo, donde estás ubicando el periodo crítico, y no solo el periodo crítico, sino el largo del periodo crítico. Porque es importante en ese periodo crítico donde se están produciendo el llenado de los granos, estableciendo vainas, todos los componentes del rendimiento que explican el número de granos, ¿no? Claro. Sí. ¿Cuándo arrancaron y cuándo terminaron? O sea, como fecha más temprana y como fecha más tardía. La fecha más temprana que tuvimos es el 24 de octubre, Sí. porque esto nos regimos por el periodo libre de heladas, arrancamos claro. en octubre, y la última fecha de siembra la tenemos a mediados de febrero, que lo que nos pasó a mediados de febrero es que los grupos más largos tuvieron el llenado de los granos casi en heladas. Tuvimos, en ese momento tuvimos heladas más tempranas y afectó a los grupos más largos, que casi no llegaban a madurez fisiológica. Claro, cuando hiciste la fecha, la siembra más temprano, viste que por ahí el periodo crítico era demasiado temprano y no estabas en las mejores condiciones, claro. No tenías radiación de Ahí temperatura. en la fecha bien temprana, los grupos más cortitos llegaron a madurez mucho más antes que los otros. Claro. Entonces exploraron la etapa de la estación de crecimiento que nosotros tenemos, la exploraron muy tempranamente y nos quedó un montón de etapa de crecimiento sin explorar con los grupos cortos, y el periodo crítico de esos grupos cortos no estuvieron en las mejores condiciones. Que en el caso, por ejemplo, del grupo 4, grupo 5, los otros ya estaban en enero, fines de enero, y ahí tienen la mayor radiación, temperaturas que ya no son tan extremas como podemos tener por ahí en diciembre. Sí. Claro. Los grupos variedades intermedias agarraron las mejores condiciones. Sí. Y ya cuando los que retrasaste más se pasaron al revés. Claro, porque ya pones el periodo crítico en temperaturas más bajas y menor oferta de radiación. Y lo otro que nosotros hacemos, que también está interesante y que estamos en ese análisis, que no solamente medimos rendimientos, medimos todos los componentes de lo que es número de granos. El número de granos en soja es muy complejo, porque ahí lo que se mide es el número de nudos por plantas, el nudo, la cantidad de vainas que van a tener esos nudos, el número de granos que tienen esas vainas. Entonces, es muy complejo esa construcción de lo que es el número de granos. Sí. Y entonces, en las etapas tempranas, o cuando todo en general, no hablo de los grupos de madurez, en soja en sí, cuando vos atrasás la fecha de siembra, estás poniendo a
a fotoperiodos más inductivos, responde mucho al fotoperiodo corto. Cuando explora fotoperiodos cortos, la soja lo que hace es llegar antes a la floración y todo pasa más rápido, ¿no? El ciclo se acorta. Entonces eso hace que las plantas sean más chicas, tienen menos nudo, y es como les expliqué, los componentes que definen el número de granos van a ser menores, y eso lleva a un menor rendimiento. Menos nudo, menos rama, menos vaina, menos... Todo. Que la soja puede compensar algo con incrementando el peso de los granos, pero a veces no llega a compensar esa reducción del rendimiento por un menor número de granos. Sí. Y podemos hablar un poco de las implicancias del laburo, porque me imagino... Si soy un productor y tengo que elegir qué variedad de soja, entiendo que estás diciendo que hay unas variedades, aparte dentro de esas variedades hay también diferentes cosas y entra a jugar el cambio climático, entiendo también. Exacto. Yo no hablé de brechas de rendimiento, pero en Argentina la brecha de rendimiento en lo que es producción es alrededor de un 34%, de rendimientos mínimos a rendimientos máximos, ¿no? Y después está la brecha genética también. La brecha genética en Argentina es alrededor de un 12% de las variedades comunes a variedades potenciales, ¿no? En cuanto a genética. Entonces, el productor se va a estar moviendo en esas brechas. Primero, por producción, es elegir una buena variedad que se ajuste a su estación de crecimiento, de esto dependiendo de qué lugar se está ubicando, en qué lugar está el lote de ese productor. Y ahí va a poder elegir el largo del ciclo, y eso va a definir qué variedad dentro del grupo de madurez. O sea, el grupo de madurez y elegir la mejor variedad dentro del grupo de madurez. Y ahí cuando hablo de genética, otra oferta que tiene el productor es elegir en función de la tecnología que tiene soja. Soja hoy en el portfolio de cualquier empresa tiene mucha tecnología, que tiene tecnología en cuanto a para herbicidas, para lepidópteros. Entonces, en función de eso también elige la variedad, ¿no? Si, por ejemplo, en zonas más al norte, va a elegir variedades que tengan más tecnología a protección de lepidópteros, porque son más propensas a plagas, a enfermedades, que más al sur, ¿no? Entonces, tiene bastantes opciones para elegir y adaptarse, y hoy por hoy está bastante recomendada en función de la zona, ¿no?, en la que se produce. Nosotros, otra de las cosas que tenemos en lo que es el grupo de investigación, tenemos lo que es el cronosoja, que estamos este año estamos actualizando y sumando a las empresas a que aporten sus variedades, y vamos a hacer varios experimentos con la Facultad de Agronomía de la UBA y la de Rosario, y vamos a estar haciendo distintas fechas de siembra con distintas variedades actuales. Y eso se va a estar subiendo al software, esto del cronosoja. Entonces el productor, esa es otra herramienta que va a tener para ajustar el ciclo ontogénico de la soja en función de la fecha en la que quiere sembrar, en función de la ubicación de su lote, de dónde está, si en distintas zonas de la Argentina. Y eso le va a dar, lo que le va a decir el cronosoja, va a decir, bueno, acá se ubica tu periodo crítico, vos el día que sembrás, el día que cosechás, la ubicación del periodo crítico, el riesgo de helada que va a tener y los golpes de calor. Entonces, ahí ya va a estar, a priori, ajustando un poco ese rendimiento, ¿no? Mucha precisión. Sí. Ahora lo estamos actualizando, entonces el productor va a poder elegir variedades que va a poder consultar en el portfolio de las empresas, ¿no? Espectacular, buenísimo. Porque a veces por ahí hay variedades viejas que ya no están en el mercado, pero bueno, la idea es actualizarlo para que pueda estar en tiempo real, digamos, eligiendo la variedad. Buenísimo. Bueno, entonces en breve te vamos a llamar para que vengas a contarnos de cronosoja, ¿te parece? Bueno, se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos mucho por haber venido a la radio y tener la entrevista. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Vamos a un corte?